Pues es la bienvenida a la sesión de neurociencias mensual que estamos haciendo ahora en esta modalidad como de comida. Espero que poco a poco tengamos más personas, que sea más presencial, más que en Zoom. Eh, el día de hoy viene el doctor Axayacatl. A él ya lo conocemos por su trayectoria en radiocirugía. Él es neurocirujano, es egresado del Hospital Civil de Guadalajara y posteriormente hizo su posgrado, bueno, su especialidad en radiocirugía en el Instituto Nacional de Neuro y es actualmente adscrito y jefe de servicio de radiocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y nos va a hablar el día de hoy de radiocirugía en schwannomas. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento al doctor Ortega y al doctor Dorantes por la doble oportunidad de saludar a los amigos y además poder estar en esta reunión, ¿no?, mensual y con estas bebidas que se antojan mucho. Voy a comentar acerca de una patología benigna y el uso de la radiocirugía en ella. No tengo ningún conflicto de interés y entonces más o menos es la temática sobre la cual enfocaremos la charla. Y quisiera iniciar nada más con una pequeña definición de radiocirugía, aunque originalmente nació como un enfocar la radiación en un punto, dar una sola sesión de dosis altas de radiación ionizante. Con el tiempo ha ido cambiando y entonces hoy en día se puede considerar radiocirugía como 1 a 5 sesiones, obviamente de dosis altas y con una precisión alta. Entonces, así es como lo voy a usar ahora. Voy a decir radiocirugía y va a ser dosis única y voy a comentar como hipofraccionamiento, aunque como lo acabo de comentar hace unos segundos, 2 a 5 sesiones se puede considerar radiocirugía. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos con estos detalles. Nada más recordar que hay varios sinónimos de los schwannomas, aunque el nombre correcto es schwannoma. Hay schwannomas en distintas áreas. Tocaré principalmente el vestibular, que es el más común. Esto fue motivo de ponerle nombre al schwannoma, fue motivo de un congreso, como ha pasado para ponerle nombre a radiocirugía, también hubo que ponerse de acuerdo en otro congreso. Igual pasó con estereotáctica versus estereotáxica, ¿no? Entonces, a veces cuesta trabajo un poquito ponernos de acuerdo en definiciones. Y la zona donde surge, donde se origina el schwannoma es en la zona de transición, que conocemos muy bien entre la mielina central y la periférica, y esta es una patología que ocupa el 8% de los tumores de la práctica neuroquirúrgica. Su historia natural va de 0.4 milímetros hasta 2.9 milímetros más o menos de crecimiento por año. En promedio es 1.2 milímetros por año, pero puede haber tumores quísticos que crecen mucho más rápido. Es un tumor grado 1 de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Hay varias clasificaciones. La que más utilizamos es esta de COS, que lo divide en 4 grados, como podemos ver aquí. Vamos a ir tocando la manera en cómo se tratan los distintos grados. Es muy importante para la radiocirugía, igual que para la neurocirugía, saber si la lesión que vamos a tratar infiltra el tejido adyacente o no lo infiltra. Entonces, en este caso, es una patología que no infiltra. Se adhiere firmemente, pero no llega a infiltrar. Las opciones terapéuticas son varias, desde vigilancia hasta hacer un procedimiento de radiocirugía o microcirugía, que es el estándar de tratamiento. Es importante ver aquí este par de casos, una encuesta para ser empáticos. Hicieron una encuesta con neurocirujanos y les dijeron, ¿qué le harías a estos pacientes? Ambos pacientes son médicos, uno es neurocirujano y otro es un médico general, entonces eso obviamente crea empatía en los encuestados. Y vamos a ver las distintas respuestas. Aquí están los grupos etarios de los encuestados, de 30 a 40 años, 40, y las opciones terapéuticas, desde vigilancia hasta cirugía, radiocirugía o radioterapia. Y vean cómo no está como muy estandarizado el tratamiento. Como todo en la medicina se basa mucho en criterios. Y bueno, esta es una publicación muy antigua, pero tenemos publicaciones mucho más recientes en lo que sigue persistiendo más o menos esa dinámica.
Entonces, ya adentrándonos un poquito en el tratamiento, el enfoque va a ser principalmente la radiocirugía y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuál es la mejor opción de tratamiento y cuándo tratarlo? Independientemente de la opción que elijamos, los objetivos de cualquiera de ellas son ser resolutivos, es decir, evitar volver a tratar, no dañar más de lo que el tumor lo está haciendo, evitar complicaciones, que lo que hagamos no empeore el estado del paciente y que el paciente siga con su vida prácticamente normal y de forma inmediata. Entonces, ¿qué pasa con la observación? Ya hablamos de la historia natural. Entonces, hay estudios en los que se ha dado seguimiento a largo plazo, sobre todo en los schwannomas que se encuentran sin sintomatología o con sintomatología leve auditiva. Y lo que podemos ver es que los schwannomas que tienen un tamaño pequeño, en este estudio buscaron las características para saber cuáles iban a crecer y dañar más, y entonces dividieron en tercios el canal, y de acuerdo a eso trataron de hacer un pronóstico de lo que iba a pasar. Entonces, podemos ver que cuando el tumor no rebasa el tercio medio, esos tienen mejor pronóstico. Si rebasa el tercio medio, entonces va a tener crecimiento, va a tener mayor probabilidad de afectación de la audición. Entonces es muy importante para decidir qué se hace o qué no se hace. Y otro asunto muy importante, obviamente, es la edad. Entonces vamos a ver otro par de estudios sobre la historia natural. Vean, este estudio es un estudio con 47 pacientes y se siguieron por 43 meses. ¿Qué pasó con el tamaño del tumor en estos 43 meses? Que el 76% de los tumores crecieron y con respecto a la audición, hubo disminución de la audición en el 37%. Entonces, eso es lo que pasa con una lesión de esta naturaleza. Entonces, se ha visto en otros estudios, en revisiones sistemáticas, que a 5 años el 50% de los pacientes observados muestra algún tipo de crecimiento y la funcionalidad se pierde en un 50% a los 3 o 4 años de seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente si lo seguimos por 4 años, seguramente la mayoría va a requerir tratamiento después de 4 años. La microcirugía, los objetivos son los mismos que comentábamos respecto al tratamiento, pero aquí se agrega la posibilidad de retirarlo todos, de ser posible. La primera cirugía que se hizo, pues ya tiene muchos años por el profesor Balance. Ujú. Vean cuánto tiene, ya tiene muchos años y en esta época, pues se introducía el dedo y se retiraba el tumor. No era una época digital de la cirugía. La radiocirugía es una técnica más joven, no tiene tanta experiencia y es una técnica mucho menos ambiciosa. Como vimos en la cirugía es tratar de quitar todo el tumor. Con respecto a la radiocirugía, el objetivo es controlar el crecimiento del tumor. ¿Qué es éxito para nosotros? Que el tumor siga igual, que eso significa control, o que se encoja y todo lo demás que ya habíamos comentado. Entonces les decía, es una técnica joven. El primer paciente se trató en el 69 y los primeros pacientes que se trataron, se trataba uno, se esperaban unos años para ver que no se complicara y se trataba otro y así se hacía, ¿no? Entonces, pero como veremos más adelante, esto ha ido avanzando. ¿Cómo decidimos si se da una sola sesión o si se dan más sesiones? ¿Qué es lo que nos hace decidir? Si infiltra o no infiltra, en este caso no infiltra, el tamaño que tenga y qué tan cerca está de órganos de riesgo. Entonces, en el caso del schwannoma, es un tumor que cae en este sitio, es decir, le conviene más dosis única siempre que sea posible o lo más cercano a dosis única. Si yo no le puedo dar dosis única porque mide más de 3,5 cm, me acerco a dosis única, entonces le doy 5 sesiones o le doy 3 sesiones. Ajá. Si está muy cerca de la cóclea y el paciente preserva audición, igual para proteger la cóclea, lo divido en 3 para darle reposo a la cóclea. Así es como decidimos. Hoy en día se ha logrado ir disminuyendo la dosis de radiación que se emplea en estos pacientes y entonces la dosis que damos en la actualidad es una dosis bajita. Esta dosis
que damos al borde del tumor es la dosis que se tolera por el cerebro. Entonces es un caso, es un tipo de tumores muy adecuados para la radiación porque teóricamente hay poca posibilidad de que se dañe el cerebro o que se dañen los nervios porque toleran los nervios y el cerebro por arriba de la dosis que damos al tumor. Eso ya está bien establecido. Entonces, vamos a ver aquí las tolerancias y la dosis que damos al tumor. Vean, aquí tenemos un ejemplo. Aquí está el schwannoma, aquí está la cóclea y aquí está el tallo cerebral. Si yo le doy 12 grays al borde del tumor, el tallo cerebral me tolera 12 grays, 1 centímetro cúbico del tallo cerebral. No le haría nada al tallo cerebral. Sin embargo, la cóclea tolera 4 grays. Si yo le doy 12 grays aquí en una sola sesión, la cóclea se podría lastimar. Si yo tengo un paciente con audición útil, ¿qué hago para proteger la cóclea? Divido en 3 sesiones. Entonces doy descanso a la cóclea. Le doy una sesión hoy al tumor de 6 grays. La cóclea recibe menos de lo que tolera, descansa. Al otro día le doy otro tratamiento al tumor. La cóclea recibe otra vez dosis bajita y así es como funciona. Vean, la cóclea dividiendo la radiación descansa y tolera más. Así es como funciona en estos casos la radiocirugía y podemos dividirlo en más sesiones, ¿no? Vean aquí la dosis que empleamos al schwannoma en 5 sesiones, es decir, 5 veces 5, la cóclea lo tolera muy bien. Así es como decidimos. Entonces vamos a hablar ahora de los tumores enfocándonos en el tamaño en esta clasificación que comentamos hace un ratito. Entonces vamos a empezar por los grado 1, los intracanaliculares, ¿no? Entonces ya hay estudios con niveles obviamente propios de la neurocirugía, niveles bajos de evidencia, en el que se ha visto que los pacientes que no tienen acúfeno en el diagnóstico ni en el seguimiento, generalmente son los que menos tasa de crecimiento van a tener y si se vigilan pueden ir bien, incluso en el sentido de la audición. Vean, este es un estudio en el que en este tipo de tamaño, en este tipo de lesión, se compara la vigilancia versus la radiocirugía. Si nosotros observamos el paciente, el control tumoral solamente se va a preservar en el 65%, es decir, un 35% de los tumores van a crecer, lo que habíamos visto. Y con respecto a los que se trataron con radiocirugía, el control tumoral está por arriba del 90%. ¿Qué pasa con la audición de los que se vigilan? Se preserva en un 71% y de los que se irradian en un 66%, sin significancia. Es decir, si damos radiocirugía versus vigilancia, controlamos más el tumor y los efectos sobre la audición siguen siendo iguales. ¿Qué riesgo tiene el observar? Tiene riesgo de crecimiento, de disminución de la audición, tanto gradual como súbita. En los casos que se decide vigilar, si crece, entonces se propone tratar. Entonces ya más o menos platicamos, es básicamente parte de lo mismo. Si tenemos un tumor pequeño con audición funcional y el objetivo es preservarla, la mejor opción es la radiocirugía. Vean, este es un metaanálisis en el que se hicieron 3 brazos, observación, radiocirugía y cirugía, en este tipo de tumores que estamos platicando pequeños. Vean qué pasa con la audición útil. Si los observamos, la audición útil disminuye hasta un 31%. Con la radiocirugía se preserva en un 56% y con la cirugía 51%. ¿Qué pasa con la función del nervio facial? Si se observa, se preserva en el 100%, si se irradia, se preserva en el 100% y si se opera, solo se preserva en el 95%. ¿Qué pasa con el crecimiento del tumor? Si se observa, crece en el 33% de los casos, si se da radiocirugía, solamente en el 3% de los casos. ¿Cuándo se hace
se disminuye el tumor. Si se observa solo en el 2%, puede haber regresión espontánea y con la radiocirugía en el 38%. Entonces, si comparamos vigilancia contra radiocirugía, mejor control tumoral y preservación auditiva semejante, lo mismo que hemos platicado. Si escalamos a tamaños más grandes que se salen del canal del conducto, como el grado 2 y el grado 3, aquí las guías dicen que hay que hablar con el paciente y se le explican las dos opciones terapéuticas. Si se va por el lado de la cirugía y queda un residual, radiar. Si se va por el lado de la radiocirugía y se documenta crecimiento, irradiar. Entonces, pero vean, desde hace ya casi 20 años, se veía que cuando en este tamaño de tumores se comparaba radiocirugía versus cirugía, se tenía la radiocirugía como una opción de tratamiento en la cual se lograba el mismo control tumoral, pero menos complicaciones faciales y trigeminales. Es decir, a pesar de que era una opción, parecía ser muy buena opción. Hoy en día han salido ya estudios con más significancia, con más poder metodológico, como este, en el que podemos observar en estos tamaños que acabamos de comentar, grado 2 y 3, el radiar directamente como primera línea contra esperar y vigilar en tumores de este tamaño que comentábamos. Y vean lo que pasa, es un estudio aleatorizado, 50 pacientes para una rama, 50 para la otra rama. Y vean lo mismo que comentábamos hace un ratito, a 4 años más o menos, que es el grado de vigilancia, con la radiocirugía de primera línea, el tamaño tumoral está menor que cuando se vigila. Y en esto, ¿cuál es la conclusión? Que se demuestra que a 4 años está mejor controlado. Hay algunos estudios en los que se ha visto que en lesiones menores de 3 centímetros la radiocirugía tiene menos complicaciones que la cirugía. ¿Qué pasa con un paciente de este tamaño que irradiamos? Vamos a encontrar a los 6 a 12 meses principalmente unos cambios con necrosis central como un aumento transitorio del tamaño que se considera una pseudoprogresión y después viene un encogimiento. Eso es más o menos lo que ocurre. Aquí podemos ver, se irradia aquí, hace necrosis central, aumenta su tamaño y luego se encoge. Esto, como les decía, el pico se da a los 9 meses, principalmente es entre 6 y 12 meses. Sin embargo, en fechas recientes se ha visto que hasta 3 años y medio puede seguirse presentando. Entonces, si tenemos crecimiento antes de 3 años y medio, pero no hay una repercusión clínica importante que amerite cirugía, se considera vigilancia. Si hay algunos síntomas leves, se puede manejar con esteroide. Y un 2% de los casos, o hasta un poquito más dependiendo de la serie, hace necrosis central y después se da al crecimiento. Como les decía, por ejemplo, en esta serie es del 2% de los casos. Ha habido casos anecdóticos en los cuales después de años de crecimiento se encogen. Son pacientes irradiados, aquí se irradiaron. Vean este, a los 7 años el tamaño que tenía. El paciente tenía poca clínica, no se quiso operar, se siguió vigilando y vean cómo se encogió posteriormente. Y este caso pasó igual. Son casos, como les digo, sin repercusión porque son anecdóticos, pero para que nos demos una idea. En general, entonces, en este tamaño, el control tumoral se da por arriba del 90%, dependiendo de la serie que veamos, y a 10 años es entre el 85 y 95%. En los quísticos antes se consideraba que se controlaban menos con la radiocirugía, no es así, se controlan semejante, incluso en algunas series parece que un poquito mejor que los no quísticos. ¿Qué pasa con la calidad de vida de la radiocirugía? Si comparamos la microcirugía versus la radiocirugía en la ausencia de trabajo, cuando regresan a trabajar, la radiocirugía afecta menos en ese sentido, ¿no? Entonces los pacientes lo toman como una mejor calidad de vida. Creo que si yo
tardara más en regresar a trabajar, tendría mejor calidad de vida. No sé ustedes, pero. Entonces, con respecto a la preservación funcional de la audición, vean, el nivel está más o menos como en el 50%. ¿Cuáles son los que más se afectan desde el punto de vista auditivo? Los que tienen más de 65 años, los tumores que están grandes y a los que la cóclea recibe dosis elevadas. Lo que ya comentábamos, principalmente más de 4 grays a esta estructura. Los que en el tratamiento tenían la audición íntegra son los que más preservan la función. En otras series, los factores consistentes para la preservación de la audición es lo que decíamos, que el paciente escuche bien o muy cercano a lo normal, que la lesión esté pequeña y que no le demos mucha radiación al borde del tumor ni a la cóclea, ¿no? Son consistentes todo lo que hemos platicado. Entonces, como decíamos, una sesión o 3 a 5 sesiones puede ser radiocirugía, pero ¿qué diferencia hay? ¿Nos ofrece alguna ventaja? Lo comentamos hace un ratito. El dar 3 sesiones o 5 sesiones nos permite preservación de la función y también nos permite tratar volúmenes más grandes, ¿no? Como podemos ver aquí, si comparamos el hipofraccionamiento contra la dosis única, el hipofraccionamiento preserva más la audición que la dosis única. Y en general, en la mayoría de las series, la afección de los nervios vecinos como el facial o trigeminal con la radiocirugía suele ser menor al 1%. ¿Por qué? Porque los nervios toleran alrededor de 15 o 16 grays estos nervios y la radiocirugía la estamos dando en 12 grays. Siempre se comenta en distintos foros la posibilidad de que la radiocirugía ocasione malignización de la lesión que irradiamos. Está demostrado que no hay diferencia entre las personas irradiadas y malignización de la lesión versus las personas que no recibieron radiación, ¿no? Ha habido casos anecdóticos, pero se calcula que es más fácil que le caiga un rayo a esa persona a que un tumor se malignice con la radiocirugía. Respecto al costo, si comparamos estas dos opciones de tratamiento, va a haber más hospitalización, más días de hospitalización con cirugía que con la radiocirugía, más estudios y más gente implicada en el manejo. Vean aquí más o menos los participantes, neurocirujano, asistente neurocirujano, anestesiólogo y los que participan en la radiocirugía, nada más para tener un panorama y los días que dejan de trabajar, que ya le habíamos platicado. ¿Cuáles son las tendencias? Aquí tenemos abajo los años y aquí a la izquierda tenemos el número de casos tratados. Las barras de color negro son cirugía, las barras de color plata son radiocirugía. Conforme han pasado los años, cada vez se irradian más pacientes que los que se operan. Esas son como las tendencias. Ocurre en distintos sitios. Aquí podemos ver en Holanda se compraron equipo de radiocirugía aquí en el año 2000 y vean cómo la radiocirugía gana cada vez más terreno en este tipo de lesiones y otras especialidades como los neurootólogos también cada vez se convencen más. Y ahora yendo hacia al tumor más grande, ¿cuál es el tratamiento ideal? Como decíamos, en la neurocirugía los niveles de evidencia suelen ser bajos por razones que todos conocemos, pero como vimos en la presentación hace unos minutos, los tumores menores a 3 centímetros, la radiocirugía es una excelente opción. Entonces, a un japonés se le ocurrió que si tenía un tumor de más de 3 centímetros, lo operaba y lo dejaba en menos de 3 centímetros y ya aplicaba la radiocirugía, ¿qué pasaba? Entonces dijo, bueno, yo tengo este tumor, a mí me dices que si mide menos de 3 centímetros, si mide 1 centímetro, le puede ir súper bien con la radiocirugía. ¿Qué pasa si yo lo opero y lo dejo en 1 centímetro? Dejo la parte que está más adherida a nervios, la parte que es a la última que voy a llegar cuando ya estoy cansado o si veo que está muy adherido. Entonces, hizo eso, lo planeó desde antes de la operación, resecar lo más posible sin dañar, que seguramente a todos nos parece eso sumamente lógico, es decir, pues hay que quitar todo lo que se pueda sin dañar, pero a veces no llega a ocurrir así. Entonces, ¿qué se hacía? Se quitaba una gran porción
y después cerraba radiocirugía. Entonces hicieron un estudio piloto en el 2003, hace 21 años, con buenos resultados y después hicieron ya una serie más grande en el 2015. Obviamente, esta información pues se ha ido replicando en otros centros. Tumores muy grandes, se reseca la mayor parte, se deja la porción que consideran más difícil de resecar o cuando ven que hay riesgo sobre el tumor. Y entonces vean, ya hay distintas series sobre este tema, ya hay más de 9 estudios que suman 248 pacientes con un seguimiento de 46 meses y vean el control tumoral por arriba del 90%, preservación facial hasta en el 96% y audición útil en el 60%. Entonces es una gran opción trabajar de forma combinada. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un paciente que irradiamos, lo operó un cirujano de base de cráneo, vean el tamaño del schwannoma y vean, dejó una pequeña porción. De hecho, había quedado más pequeña, lo vigiló y empezó a crecer. Entonces aquí fue que lo irradiamos. Aquí tenemos en el corte sagital el tamaño prequirúrgico y posquirúrgico. Aquí tenemos otra lesión igual y la porción que tratamos. Otro caso igual del general antes de la cirugía. Y acá. Ujú. ¿Qué pasa si tenemos un tumor de este grado 4, pero no se puede operar o no se quiere operar por más que insistamos? ¿Qué pasaría ahí si empleamos la radiocirugía? Hay unos pocos estudios sobre el tema y se ha visto que a pesar del tamaño hay una adecuada tolerancia. El control tumoral en estos tamaños es a 10 años del 92%, preservación del facial del 100%. Hubo un entumecimiento facial transitorio en 5% de los pacientes, 3 desarrollaron hidrocefalia, 10% desarrolló acúfeno, 10% alteración en el balance y 10% dolor facial. Esta es otra serie. Igual a 10 años, el control es del 90%, la audición útil se preservó en el 35%, neuropatía facial 4%, en este caso hidrocefalia 15 casos de los 170, afección trigeminal 9%. Y en este caso, ¿qué pasa si tenemos un tumor grande que no ha sido operado y se irradia versus un tumor que se operó y quedó grandote? ¿Qué va mejor? ¿El grande que quedó después de una cirugía o el grande que se irradió desde la primera línea? Con respecto al control tumoral, los operados previamente tenían solamente control del 86% y los no operados, los que se dio radiocirugía primero, estaban mejor controlados. ¿Mm? Con respecto a la parálisis facial, los que estaban operados, 3.4% versus 1.3% en los no operados. Cirugía de rescate, la requirieron de los operados 9.6% versus 3% de los irradiados. Necesidad de válvula 4.7% en los operados versus 6% de los irradiados de primera línea. 1% de los operados e irradiados requirió nueva radiación y 0.9% de los irradiados como primera línea. Y con respecto a la preservación de la audición, también fue mayor en los que se irradió de primera línea. Los beneficios de fraccionar ya los vimos, que se incluyen volúmenes más grandes y se disminuye la tasa de complicaciones. Y bueno, vamos a ver un poquito de la casuística mundial. Siempre nos sorprendemos cuando vemos las estadísticas de Sami, el neurocirujano que posiblemente sea uno de los que tiene más experiencia a nivel mundial, que lleva más de 3,000 casos de schwannomas operados, y eso parecía insuperable, ¿no? Si tenemos en cuenta que es el 8% de la práctica, pero él afortunadamente pues goza del efecto San Mateo, ¿no? El que más tiene, más le va a llegar. Pero vean, el grupo de Marsella de radiocirugía, ¿cuántos pacientes ha tratado? 6,233 con radiocirugía. Parecía insuperable lo que ha hecho el doctor Sami, pero ya tienen una gran cantidad de pacientes. Vean en esta área la de color naranja, los que se operan, y de color azul los que se irradian. Vean ahí las estadísticas. Obviamente son centros que encuentran los tumores mucho más pequeños que lo que ocurre en nuestro país. En nuestra institución, de los pacientes tratados tenemos igual
control tumoral por arriba del 98%, preservación útil de la audición del 62%, lesión facial transitoria en un caso y sensitiva en un par de casos. Les voy a mostrar para terminar un par de ejemplos. Este es un paciente con un schwannoma intracanalicular. Antes de irradiarlo, después de irradiarlo, se hizo un poco de necrosis central, como pueden ver, y después se redujo. Este es otro paciente que se hipofraccionó. Le dimos 3 sesiones porque el volumen era grande. Y vean a los 3 años de tratado el tamaño. Este es otro caso. En el tratamiento, cómo hace necrosis central a los 6 meses de seguimiento. Otro caso, tratamiento, 12 meses y 18 meses. Este es un paciente que intentamos convencer de cirugía. Nosotros somos de la escuela de los tumores grandes, operarlos, quitarle lo más posible. Si queda un fragmento, darles irradiación. Este es un odontólogo que no se quiso operar porque tenía 2 hijos médicos y a los hijos médicos hay que apoyarles económicamente hasta edades muy avanzadas. Son hijos especiales, ¿no? Los médicos. Entonces hay que mantenerlos a los 35. Dijo, Doc, si me complico en la cirugía, ¿no? Este es otro paciente que se dio un hipofraccionamiento. Vean el control a los 2 años. Este es un caso. Aquí arriba el tratamiento. Aquí lo vemos después. Otro paciente al año y a los 2 años. Esta es una paciente que se operó para variar, familiar de médico, mamá de un médico, lo operó un excelente neurocirujano de base de cráneo, pero cada que se acercaba el tumor hacía bradicardias y se puso súper difícil. Y dijo, ¿sabes qué? No lo voy a operar, es mamá de doctora, no lo vuelvo a operar. Si le puedes hacer algo, hazlo. Y si no, pues así que se quede, porque si no se me va a morir. Entonces le dimos un fraccionamiento y vean, al año, a los 2 años y a los 3 años. Es el mismo caso con una lesión quística, multiquística, que en teoría para cirugía era menos difícil que si hubiera estado sólida, pero con esa vicisitud que comenté. Este es un paciente con un schwannoma trigeminal derecho, aquí lo podemos ver, y un par de años después, el control. Este es un paciente con una complicación de edema, se irradió con un hipofraccionamiento de 25 en 5, una paciente que no se quiso operar, una paciente de Puebla que no aceptó la cirugía, y vean, presentó mareo, le hicieron una resonancia de control a los 6 meses y vean el tamaño, cómo se multiplicó, se duplicó el tamaño por la necrosis central y eso ocasionó edema. Este caso se manejó con esteroide a dosis plenas. Aquí vemos otro paciente, un paciente operado en 3 ocasiones de un schwannoma trigeminal y quedó una porción aquí. Vean, este es el plan de tratamiento. La dosis que tolera el tejido cerebral es de 29. Al tumor le estamos dando 25. ¿Sí? Y el cerebro toleraría 29. Entonces, en teoría, esta dosis que estamos dando aquí no tendría por qué afectar el temporal. Y vean este caso, el edema que hizo. El paciente tuvo un evento comicial, se le hace la resonancia de control y vean, tiene edema. Se manejó con esteroides, se resolvió, pero vean en este caso que a pesar de que la dosis teóricamente no tendría por qué afectar, ocasionó edema. Y ya a manera de conclusión, la cirugía es la técnica que puede ofrecer curación, ¿no? Entrecomillado. La radiocirugía en tumores pequeños y medianos logra un excelente control tumoral con una muy buena preservación funcional, incluidos también los tumores quísticos. El hipofraccionamiento ha mostrado una ventaja en cuanto a preservación de la función y también en volúmenes grandes. Si se rechaza o contraindica la cirugía, puede ser una opción para tratarse con radiocirugía. En lesiones intracanaliculares, la radiocirugía ofrece mejor control tumoral y preservación de la función que incluso la vigilancia. Y en schwannomas menores de 2 centímetros de diámetro ofrece mejor control que la cirugía y menos morbilidad. No sé si tengan algún comentario. Este es un cirujano que aportó muchísimo para la neurocirugía, entre ellos un bipolar, y él tenía un libro de schwannomas vestibulares, y cuando ya se vuelven
de filósofos, decía que le costó mucho tiempo convencerse que en esta patología, conforme iba pasando el tiempo, la resección iba a ser más una excepción que la regla. Ajá. Ahora sí, gracias.